Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 109 diagonal 2020. Se trata de un importante pronunciamiento de nuestra Suprema Corte que nos va a permitir advertir los parámetros tanto a nivel constitucional como convencional, y me atrevería a decir también legislativos, sobre cómo se transmite información en materia de salud, en general y en materia de salud reproductiva en específico, cómo se transmite y sobre todo teniendo en cuenta el contexto multicultural, el contexto multilingüístico que caracteriza a la República Mexicana. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Paula Méndez. Paula, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Gracias, Miguel. Un gusto recibirte. Igualmente estar aquí. Y también le doy la bienvenida a Jorge Calderón. Jorge, bienvenido y qué gusto recibirte. Muchas gracias, Miguel. Pues empecemos contigo, Jorge. Cuéntanos, ¿quién viene? Es una acción de inconstitucionalidad. ¿Quién la promueve? ¿Cuáles son los conceptos de invalidez en los que se basa? Y bueno, ¿cómo entrarle al tema, Jorge, si fueras tan amable? Muchas gracias, Miguel. Bueno, esta es una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Diferente a la vía del amparo directo que también se analiza en este programa, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene legitimidad para poder decirle a la Corte, a la Suprema Corte, que una ley que se haya aprobado tiene algún vicio de inconstitucionalidad y esto pueda ser evaluado por el máximo tribunal del país y se realiza por parte del Pleno de la Suprema Corte, es decir, los 11 ministros quienes analizan esta situación. En el caso particular fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos que impugnó que se había aprobado un decreto, el que se reformaba el artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, el cual regulaba desde un inicio la materia de planificación familiar, pero también de salud reproductiva y pues en beneficio de las mujeres, en información a personas de materia de salud reproductiva en escuelas, a jóvenes, etcétera. Y había un último párrafo que establecía que esta información en materia de salud reproductiva se debía de dar no solo en lengua español, sino en lengua maya, por ser el estado de Yucatán. Entonces, frente a eso es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus conceptos de violación advierte que esa inclusión de determinar que existan dos lenguas con las cuales se tenga que informar, que es español y maya, dejaba por fuera otras lenguas indígenas que se hablan en la región de Yucatán. Y particularmente lenguas que son minoritarias, porque la lengua maya pues es una de las lenguas más habladas en Yucatán. Quizá Entonces, la más, ¿no, Jorge? quizás la más, Sí. un 98% de las personas en Yucatán lo habla, perdón, de personas indígenas que hablan la lengua maya, que una lengua indígena es la lengua maya, y las otras eran pues minoritarias, pero también existentes. Sí. Entonces, lo que se plantea es si la limitación de que solo esas dos lenguas sean a las que se les debe brindar esta información tan relevante, ¿no? En materia de salud y sobre todo reproductiva, resulta excluyente o discriminatorio respecto de otras minorías. Digamos que el argumento básico de la CNDH es se queda corta la norma, para decirlo de manera un tanto coloquial, ¿no? Exacto. Debería de contemplar también a otras minorías lingüísticas diferentes a quienes son maya parlantes, digámoslo así. Exacto. Y ello puede generar una discriminación a esos grupos minoritarios, ¿no? Es como otro aspecto del que se quede corto. Correcto. Vamos contigo, Paula Méndez, porque cuando hablamos de derecho a la salud, aquí mismo en el programa, yo creo que te ha tocado incluso participar en algún episodio,
pues pensamos en acceso a infraestructura hospitalaria, pensamos en suministro de medicamentos, pensamos en tareas de seguimiento a determinados tratamientos terapéuticos que conllevan pues una extensión en el tiempo de la atención médica hospitalaria. Pero esta sentencia nos pone relevancia, creo yo, y ahí es donde viene la pregunta, Paula, que también es importante tener información sobre salud, y digo salud en general, ¿eh? Sí, luego vamos a salud reproductiva, pero tener información sobre salud, pues también en un afán de poder instrumentalmente ejercer pues el propio derecho a la salud, pero eventualmente derechos reproductivos, etcétera. Y me atrevo a poner también en la mesa, Paula, un carácter preventivo de esta información. ¿Coincides? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizarlo? Sí, creo que al final el desarrollo del derecho a la salud ha ido especificándose cada vez más en estos asuntos y este es uno de ellos en donde pues no basta que el hospital esté abierto, tienes que poder acceder, ¿no? Y es algo que toca la sentencia, esta vertiente del derecho a la salud, de la accesibilidad, ¿no? Sí. No basta con que esté abierto el hospital para que tú puedas tener acceso, sino que tiene que haber medidas que atiendan específicamente a la condición de la persona o del grupo vulnerable en específico, a manera de que realmente pueda tener ese acceso igualitario, ¿no? Y es un poco como esta vertiente de la igualdad sustantiva, ¿no? No basta que la norma trate igual a todos, tiene que buscar también en dónde están esos obstáculos. Y en específico, uno de los obstáculos de las comunidades indígenas, pues es justamente el tema de acceso a la información en una lengua que conozcan, ¿no? Entonces, si a mí me dan información del tratamiento médico que voy a recibir, de decisiones que tengo que tomar en materia de salud, de mi salud, o como es este caso, de manera preventiva, que me van a evitar de pues ciertas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, o en tema de planificación familiar, si yo no puedo acceder a esa información en la lengua que comprendo, entonces ¿qué tanto podemos hablar de que se me está dando esa información y que se me está permitiendo hacerme cargo de esa prevención en materia de salud? Entonces, creo que justo esta sentencia trae como esa parte de enriquecer el contenido que le vamos dando al derecho a la salud. Ponía yo la consideración del carácter preventivo que esto puede tener, porque yo creo que me da la impresión que uno de los grandes aprendizajes que no deberíamos de olvidar en el contexto de una pandemia como la que acaba de sufrir la humanidad es la necesidad de apostarle a la prevención en materia de salud. Me parece que es un énfasis que, pues, no sé si en México quede muy claro o no, o si todos lo traigamos en el radar, pero la pandemia lo puso brutalmente frente a cada ser humano en el sentido de anticiparnos en la medida de lo posible. En muchos casos no lo será, pero en la medida de lo posible, al surgimiento del riesgo sanitario de la condición de salud, etcétera, o de ejercicios que instrumentalmente la información protege, ejercicios de vertientes del derecho a la salud. Es algo que la pandemia trae consigo también, ¿no te parece? Sí, completamente. Creo que, y al final, lo que te digo, al final la prevención creo que es la tarea en donde más el sujeto y el Estado tienen como esta corresponsabilidad, ¿no? Porque ya no solo es el tratamiento donde yo voy y me curan, sino que yo voy a tener que ser agente de esa protección a mi propio derecho a la salud. Y si yo no cuento con esa información para poder hacerlo, yo no puedo ser agente del ejercicio de mi propio derecho, ¿no? Entonces, creo que el derecho al acceso a la información en materia de salud es aún más relevante cuando hablamos de prevención, porque al final esa es la labor estatal. La labor estatal de prevención, bueno, también pues suministrar vacunas, ¿no? Este tipo de cosas, pero principalmente es que se nos provea la información de manera oportuna, adecuada, claro, accesible, para poder, pues justamente prever ese tipo de acciones para no tener una situación en donde la salud se vea perjudicada. Sin duda alguna. Jorge, regreso contigo. La metodología de la sentencia me gustó mucho. Es muy afortunada porque va generando una comprensión de los temas que están involucrados, que son varios. Por supuesto está el tema de salud, que ya ahorita Paula nos comentaba. Está el tema del derecho a la información, que también es un derecho humano, el derecho a la información como derecho fundamental. Está el tema de el pluralismo lingüístico que caracteriza venturosamente, creo yo, a la República Mexicana.
Y en cada uno de ellos, y ahí es donde te hago el planteamiento, Jorge, la sentencia dice, bueno, tenemos que construir un parámetro constitucional, pero también un parámetro convencional. Me parece que es un fallo que refleja muy bien ya en la práctica esto que se ha venido a denominar el diálogo jurisprudencial. Hay citas de, bueno, tratados internacionales, evidentemente, desde el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, sentencias de la Corte Interamericana, criterios de la Comisión Interamericana, observaciones generales de comités de Naciones Unidas. Vaya, pues ahora sí que uno dice, ¿qué le faltó? Pues nada, está todo. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge, esta amplitud? ¿Por qué este ir a fondo en los temas que aborda la sentencia? Sí, Miguel, mira, me parece que pues es muy importante en lo que ahora se ha definido como el parámetro de regularidad constitucional, que es lo que la norma que esta Corte termina teniendo que aplicar, pues a la luz del artículo 1 constitucional, traer a colación tanto el estándar que está textualmente en la Constitución, como también todo aquello que se deriva de las obligaciones internacionales que tutelan derechos humanos. Entonces, cuando se ha hablado en esta Corte de parámetros de regularidad constitucional, pues desde nuestra perspectiva es esto, es esta conjunción de que no solo es la Constitución en su texto literal, sino la interpretación que hace esta propia Suprema Corte de ese texto literal y también de las interpretaciones de otros tratados que la propia Corte puede hacer suyo, ¿no? Obviamente hay diferencias en categorías de normas, etcétera, pero todo esto viene a consolidar el parámetro. Entonces, nos parece que es fundamental que en una sentencia, sobre todo en tema indígena, que no ha habido tantas sentencias de fondo, porque muchas de ellas, pues a veces caen por falta de consulta. Entonces, cuando se puede entrar al fondo, se pueda desarrollar cuál es el estándar más amplio visto de muchas miradas. Recordemos que la materia indígena, por ejemplo, casi toda su fuente es materia internacional. Si bien tenemos el artículo 2 de la Constitución, que es sumamente importante y como lo podemos abordar también sobre esta materia lingüística, pues es ese tratado primigenio, el 169 del OIT, Claro. que fue el que desarrolló en realidad los estándares más importantes en materia indígena que han sido recogidas por las constituciones de la región. Y así en los diferentes temas que se abordan, ¿no? Entonces, por eso, metodológicamente, se intenta hacer en la sentencia una distinción de, ok, este es el parámetro de constitucional, este es el parámetro de convencionalidad, pero también cuál es el parámetro que está en el análisis del caso concreto que recoge esta Suprema Corte concretamente para el estándar de este caso, ¿no? Ahora, lo importante Ujú. también en esta lógica que creo que está formando parte del sustento argumentativo de la sentencia es que, de acuerdo, se ve un enfoque de tema de interés de pueblos y comunidades indígenas, sin duda alguna, porque finalmente, pues ellos son los protagonistas del pluralismo lingüístico, pero enhebrado en la reflexión de la Corte con derechos sustantivos como acceso a la información por un lado y salud por otro. Es decir, no es una cuestión, como me imagino que pudiera ser de manera diferente, derecho a la consulta o usos y costumbres. Otros aspectos que también ha mencionado la Corte en sentencias, pero aquí yo veo el protagonismo que la sentencia le reconoce, como no puede ser de otra manera, a pueblos y comunidades de la mano de derecho a la salud y derecho a la información como derechos humanos. Entonces, me parece que aporta mucha sustancia, diríamos coloquialmente, perdón, pero mucha carnita a quienes se asoman a la lectura y comprensión de la sentencia, ¿no? Sí, efectivamente, pareciera que el planteamiento del problema podría ser muy simple, es decir, si se debe dar información en materia de salud reproductiva a una minoría indígena, y pareciera que la lógica nos diría que sí, pero lo que pasa es que al entrar a analizarlo, sí es importante saber cómo, de dónde deviene esa obligación, ¿no? Entonces, para empezar, es ver si existe una obligación realmente del Estado de brindar información en materia de salud. Correcto. Y
en materia de salud reproductiva. Y al considerar, y digamos la sentencia lo concluye, y también lo podemos ir abordando en este análisis, se termina definiendo que en realidad es una obligación que se llama de transparencia activa, ¿no? Que así lo han definido varios órganos internacionales, es decir, una obligación de oficio de brindar esa información. Entonces, esto ya cambia el parámetro si es que se quiere o no quiere recibir esa información, sino que hay la obligación de brindar porque es una materia sustantiva que también a la luz de estándares que están recogidos como de CEDAW, pues es sumamente importante para la vida de las mujeres. Pero esto quiere decir que el Estado no tiene que esperar a que la mujer pregunte. Pues no, justamente el estándar que quizás que se recoge es que en materia de salud el Estado tiene una obligación, como decías, de manera preventiva de brindar información. Y la materia de salud reproductiva particularmente es una preocupación fundamental que ha sido recogida, ¿no? En la región y sobre todo en grupos minoritarios como indígenas, afrodescendientes, mujeres en pobreza, que al no recibir esta información obviamente afecta a otros derechos como la libre desarrollo de la personalidad, su proyecto de vida, su integridad personal, etc. Entonces, esto termina siendo una obligación ex oficio que de ahí inclusive, digamos, es otro debate de por qué no habría que quizás hacer una consulta, porque hay una obligación de entregar esta información y por otro lado, también tenemos que ver de dónde deriva la obligación de brindar información en materia de lenguas minoritarias, porque quizás la lógica diría, bueno, si en México el español es la lengua predominante, pues basta con que se haga así, ¿no? Y si este estado está dando ya una lengua mayoritaria, también indígena, pues basta con eso. Pero no, justamente los estándares internacionales nos explican por qué brindar información en materia relevante de salud, entre otras, sí es obligación brindarla en lenguas minoritarias. Entonces, esto solo podemos llegar a esta conclusión de que estamos hablando de dos obligaciones, pues a través del parámetro que realmente refleja eso, ¿no? En contraposición con otros argumentos que podrían decirse, bueno, quizás bastaría con este tipo de información, o serían las mujeres las que decidan si quieren o no, etcétera. Es una materia relevante que sí se tiene, o sea, hay un deber de informar. Esto que precisas y que nos estás indicando, Jorge, es muy importante porque me acuerdo de un debate que surgió hace ya algunos años, probablemente más de 20, ustedes lo han de recordar, en Estados Unidos, en la Corte Suprema, sobre el uso de precedentes. En ese caso eran no internacionales, sino extranjeros. Y me acuerdo que en esa ocasión el Justice Stephen Breyer, ya jubilado, recientemente jubilado, decía que la Suprema Corte de Estados Unidos, fíjate, esto que dicen que el tribunal más importante del mundo, etcétera, debería tener una actitud de humildad para poder estar en una disposición psicológica de aprender de otros tribunales. Y lo traigo a colación porque me parece que esta sentencia refleja cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, pues no sé si escuchando a Breyer o no, no sé si lo tenían presente o no, pero asume esta postura de decir, oigan, pues si queremos hacer un parámetro muy robusto, voltemos a ver precedentes interamericanos, Corte, Comisión, comités de Naciones Unidas, etcétera. Y ahí es donde se despliega el contenido sustantivo de este tipo de debates, ¿no? Exacto. Me parece una actitud de humildad intelectual, en el mejor de los sentidos, no lo digo como algo peyorativo. Parece una expresión también, decir, podemos y vamos a aprender de lo que hacen allende de nuestras fronteras, ¿no? Exacto. Y bueno, no es poco para un tribunal constitucional. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis de la acción de inconstitucionalidad 109-2020 con nuestros invitados. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 109/2020. Y ahora regreso contigo, Paula Méndez, para plantearte el tema precisamente de la salud. La sentencia, ya lo decíamos en el bloque anterior, va construyendo el parámetro. Un parámetro, decía Jorge Calderón, y lo decía muy claramente, a partir del artículo primero.
que integra constitucionalidad y convencionalidad. ¿Qué tenemos ahí en materia de salud y cómo llegan a salud reproductiva, que creo que tiene su propia especificidad? Sí. Bueno, yo creo que el artículo cuarto constitucional que habla del derecho a la salud es de los más escuetos, ¿no? O sea, simplemente dice que todos tenemos ese derecho a la salud. Pero bueno, afortunadamente el artículo primero constitucional nos permite hacernos valer de tratados internacionales y pues los diferentes órganos que los interpretan. Y entonces la Corte ya poco a poco ha ido construyendo a través de varias sentencias un parámetro mucho más robusto en torno al derecho a la salud, ¿no? Entonces, como bien lo dice la sentencia, pues es este derecho a la salud que implica un bienestar general, ¿no? No simplemente la salud física, sino la salud física y la mental, y además esta concepción del derecho a la salud como algo mucho más amplio que el no tener una enfermedad, ¿no? Esta relación que tiene con, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, ¿no? Entonces esta construcción mucho más amplia. Y luego cómo esto va decantándose en esto que te decía de estas vertientes del derecho a la salud, que pues, es una construcción del Comité de la ONU, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de cómo hay estas vertientes de lo que implica tener salud, ¿no? Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, ¿no? Y cómo cada una de estas vertientes además se van decantando en otras categorías que nos dan como este entendimiento de la salud implica todo lo que te lleva desde un tema de prevención hasta que la prestación de tu servicio sea de calidad, ¿no? No basta con que llegues y te operen, pues si te operan mal, si hay negligencia, ¿no? Entonces, como esta concepción más amplia, ¿no? Y claro, esta sentencia específicamente pues, se refiere al tema de accesibilidad, que a mí me parece de extremada relevancia cuando hablamos justo de grupos vulnerables, ¿no? Y empezarnos a plantear en qué se traduce el derecho a la salud cuando estamos atendiendo a grupos que tienen requerimientos específicos y no basta con que se les atienda de la manera en la que se le atiende a todo el resto de la población. Cuando refieres esta característica que está en la Recomendación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de la accesibilidad, uno podría pensar, lo decíamos en el bloque anterior, en accesibilidad física, que exista un hospital donde te puedan atender, en accesibilidad a medicamentos, no solamente que te diagnostiquen, sino que te apliquen las terapias oportunas y pertinentes en función de la dolencia que tengas. Pero esta sentencia nos lleva de la mano a una accesibilidad, me atrevo a calificarla así, lingüística. Si tiene que haber un contexto de comunicación que le permita al usuario del servicio de salud pues tomar sus propias decisiones. Libre desarrollo de la personalidad, lo dijiste hace un ratito, Jorge, también, pero en función de que pues sepamos en salud reproductiva, pues yo me imagino cómo llevar a cabo planificación familiar, qué métodos anticonceptivos usar, qué consecuencias digamos, efectos colaterales puede tener cada medio anticonceptivo que se use, pues es una vertiente a lo mejor que no intuiríamos de entrada, pero que ya en la práctica tiene gran relevancia, ¿no? Sí, y además, sobre todo esta sentencia habla como de las primerititas etapas del ejercicio del derecho a la salud, ¿no? Que es que, pues literal, vayan a tu escuela a hablarte de planificación familiar, que te orienten en este tema. O sea, no estamos ni siquiera hablando de alguien que ya está quejado por una enfermedad, que es lo que normalmente relacionamos con derecho a la salud, ¿no? O sea, nos habla como de esta concepción mucho más amplia. Entonces, más importante aún, como que haya esta atención especial a estos grupos que muchas veces son los más aquejados por este tipo de padecimientos, de enfermedades. Entonces, el hecho de que se contemple y se diga de manera tan tajante, ¿no? Esta obligación estatal de proveer esa información, de dar esta orientación y darla, bueno, contemplando además que le llegue y le llegue de manera correcta a esas personas que son las que más queremos que tengan esta información, ¿no? Entonces, sí, creo que es un gran acierto como de este desarrollo que va haciendo la Corte del Derecho. Correcto. En ese sentido, Jorge, un poco todavía en la vertiente preventiva, que el suministrar información pertinente, de calidad, comprensible lingüísticamente para grupos vulnerables, como ahorita lo apuntaba Paula, es muy importante, pero me quiero referir en este tenor preventivo, repito, a dos
pronunciamientos que me parecen valiosísimos de la Corte Interamericana que están aquí citados, que son Poblete Vilches contra Chile y el otro caso que es IV contra Bolivia. El primero sobre acceso a servicios hospitalarios de este señor Vinicio Poblete Vilches y el segundo de contracepción forzada o digamos esterilización forzada, etcétera. Cuéntanos un poco sobre esto y por qué impacta y yo creo que viene mucho al caso. Sí, bueno, primero que nada, señalar la relevancia de que esta sentencia, por ejemplo, Poblete Vilches, es la primera sentencia de la Corte Interamericana en que se reconoce el derecho a la salud como un derecho autónomo a partir de la justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que previo a esta sentencia, digamos del caso Lagos del Campo, que es de 2017, esta sentencia de 2018, no se reconocía este derecho, sino por vía de conexidad, vía integridad personal o vía derecho a la vida. Y eso hacía que el análisis del derecho de salud estaba vedado, estaba escondido o era, digamos, colateral. Entonces, primero que nada, el poder, en el caso Poblete Vilches, al reconocer al derecho a la salud como derecho autónomo, pues nos habla de la dimensión que este derecho tiene, que coincide con el parámetro constitucional que tiene esta Suprema Corte, que es una doble dimensión, tanto individual como colectiva. Y también Poblete Vilches nos regala unas dobles obligaciones de este tipo de derechos que son los económicos, sociales, culturales y ambientales, que son obligaciones progresivas y obligaciones de carácter inmediato. Y justamente dentro de las progresivas está, pues bueno, lo que vayan haciendo los estados para garantizar estos derechos en la medida de sus recursos, de sus posibilidades, y las inmediatas, que son casos específicos donde se tienen que brindar medidas para hacer efectivo el derecho al concreto, ¿no? Entonces, es así como en el caso Poblete Vilches, que como bien lo dices, tenía que ver con acceso de una persona adulta mayor a un centro hospitalario, ¿no? Y que se le dejó morir en un pasillo, en cuidados intermedios. Y esta dimensión de la obligación inmediata del derecho, pues es correlacionada con esto que estamos hablando, de cómo los DESCA, y en particular el derecho a la salud, no solo se garantiza con que los estados den un presupuesto específico en materia de salud, tengan hospitales, etcétera, sino que tienen que hacer acciones concretas, específicas y constantes para garantizar ese derecho. Y justo el tema de acceso a la información en materia de salud, pues es uno de esos componentes de obligación inmediata, ¿no? Como decía Paula, dentro de del concepto de accesibilidad, ¿no? Desde la observación general número 14 del Comité DESC, y termina siendo fundamental. Y el caso IB es un caso previo, digamos, a esta justiciabilidad de los DESCA, que es de, si no mal recuerdo, 2016, pero donde pues una mujer también indígena había sido sometida a una esterilización forzada. Y ahí la Corte Interamericana desarrolla los estándares justamente de accesibilidad en materia de salud reproductiva con un consentimiento informado. O sea, ¿por qué las personas que se les va a hacer cualquier cosa en su cuerpo tienen que tener información para poder dar su consentimiento y bueno, que se proceda, lo que no sucedió en el caso? Y justamente este artículo de la ley de Yucatán, que estaba impugnado, también tiene hasta inclusive una disposición que dice que está prohibida la esterilización forzada. Entonces, obviamente todo el tema de salud reproductiva es una obligación del Estado de brindar esa información, lo dice el caso IB contra Bolivia, y habla justamente de este estándar de transparencia activa, ¿no? De cómo tienen que ser constantes. Entonces, digamos, estos dos precedentes interamericanos recientes en vías de una nueva jurisprudencia, de un nuevo paradigma a nivel interamericano, yo creo que brindan buenas luces de cuál es el alcance de ese derecho a la salud en esta materia específica, que tampoco es que había sido abordada pues en nuestro derecho aquí mexicano. Entonces, pues terminan siendo relevantes. Me parece extraordinariamente afortunada la cita de ambos precedentes interamericanos y también la reflexión que nos compartes, Jorge, porque incluso trayendo a colación las fechas que tú citaste, Poblete Vilches es del 2018, evidentemente antes de la pandemia.
Pero la situación del señor que muere de 78 años, que en vida se llamó don Vinicio Poblete Vilches, es que en un hospital de Chile le niegan el acceso a respiradores, a una máquina de respiración asistida que le permitiría seguir con vida, que fue lo que a la postre la pandemia vino a traer, no solamente en México, sino en muchos países, como un estado de extrema urgencia donde las autoridades, hospitales públicos y privados, tenían que haber respondido como una obligación de cumplimiento inmediato. Exacto. Y esto me parece extraordinariamente importante. Sí, inclusive el precedente de Poblete Vilches fue muy pertinente para la pandemia, porque hubo también tanto en la Corte Interamericana como en la Comisión Interamericana una resolución que a principios de la pandemia se emitieron, donde había ciertos lineamientos de cómo se deberían de enfrentar estos asuntos de médicos. Y pues una de las cuestiones era que las personas adultas mayores también tienen derechos y se les tenía que priorizar en su salud con obligaciones inmediatas. ¿Por qué? Porque también recordemos que en ese momento se discutieron sistemas de triaje, Correcto. donde, bueno, a lo mejor personas adultas mayor quedan a un lado, etcétera. Y eso es lo que le pasó al señor Poblete Vilches, que se le dijo, bueno, usted ya tuvo su turno, hay personas más jóvenes, no nos alcanza el respirador, y pues murió en un pasillo. Y murió, tremendo. Y el caso IBE contra Bolivia hace mucho sentido en el contexto de la sentencia, si bien, digamos, no es el fondo, pero lo traigo a colación porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer realidad y maximizar el alcance de la regla del consentimiento informado, que esta Suprema Corte ha dicho que es un derecho humano, por cierto, hay una tesis que dice el consentimiento informado es un derecho humano, pues tienes que transmitir la información en un lenguaje, en un idioma que el usuario del servicio de salud entienda. Porque si no, ¿cómo va a dar el consentimiento informado? Le ponen ahí una cartita o le dan una explicación en un idioma que no es su idioma. Exacto. ¿Cómo va a ser consentimiento informado? Me parece que hace mucho sentido también. Sí, justamente por eso se hace una pequeña reflexión de, digamos, en México hay más de 68 lenguas indígenas. Sí. Y se dice que todas ellas pues son lenguas parte del Estado mexicano. La obligación de brindar información no es necesariamente toda la información que exista en esas 68, pero, y se dice particularmente información relevante. Correcto. ¿No? Relevante, por ejemplo, en materia de salud. Entonces, no es que el estándar exige cualquier información, sino este tipo de información, pues sí tiene que tener ese alcance que mencionas, porque está de por medio la vida, la salud de personas o su libre desarrollo de la personalidad en función de esa información, ¿no? Sin duda. Ahora, Paula, regreso contigo porque imaginemos esto, una mujer indígena que de por sí probablemente, según muestran las estadísticas oficiales del Estado mexicano, esté en una situación de pobreza, en una situación hasta de marginación, pues no tiene tan fácil este acceso a la información. Y si además construimos o existe una barrera lingüística, pues súmale todavía peor, ¿no? Aquí también la sentencia me parece que recala, que digamos que confluye hacia un aspecto garantista enormemente práctico para la vida de estas mujeres, ¿no? Completamente. Yo creo que además el tema de la lengua al final es el instrumento, pero el objetivo detrás es justamente llevar esta información a estas personas, ¿no? El cómo es en la lengua, pero al final creo que lo valioso es entender que hay esta obligación activa del Estado de que todas las mujeres del país, incluidas las indígenas, conozcan de esta información, porque además lo cierto es que la violencia obstétrica, que es a la que están expuestas muchas de estas mujeres, pues normalmente sucede en momentos en donde lo menos preocupante es que haya un traductor, ¿no? La segunda sala ha visto 3 o 4 casos de violencia obstétrica de mujeres no indígenas en donde justamente el problema es cuando se les pide el consentimiento, los momentos, o sea, es como tan fino. Entonces, el tema de que esto sea algo preventivo, en que las mujeres puedan tener esa información de manera previa para que en el momento en que tienen que tomar estas decisiones, pues no entre en duda si hubo un consentimiento o no hubo un consentimiento, si tenían la información o no, es extremadamente relevante, ¿no? Entonces, creo que justo, ¿no? Al final, creo que eso hay que destacarlo.
Sí, el cómo es, en qué lengua se les tiene que dar, ¿no? Pues en la lengua que les es relevante a cada una de esas personas. Pero más relevante aún es, pues, destacar que esa obligación que tiene la Ley General de Salud, que tienen la mayoría de las leyes estatales, pues no es nada más que cuando venga se le dé esa información, sino no, tú activamente Estado, búscalas donde estén y lleva esta información, lleva pues sí, esta orientación en materia de planificación familiar, de salud sexual y reproductiva, para que estas mujeres puedan tomar esas decisiones, ¿no? Y en muchos contextos también, y por eso me parece muy importante la mención que hacía Jorge del consentimiento informado, de que em, a ver, lo voy a decir así con todo respeto, pero se simula la obtención del consentimiento un poco de manera burocrática. Oye, aquí hay un escrito, ¿verdad? Que tienes que firmar y no sé qué. Oye, ¿qué dice el escrito? ¿A qué me estoy yo exponiendo como usuario del servicio de salud? ¿Qué me van a hacer ya en el quirófano, etcétera? Pero está fuera de los estándares del parámetro interamericano. Eso no es consentimiento informado. Y de nuevo, pensemos en marginación, en contextos de marginación, Sí. en contextos de pobreza, a lo mejor en contextos de un nivel educativo precario o incluso inexistente. Vaya, no, estás hablando de gente que tenga posgrado. No, no. Requiere de una protección, Sí, completa. Yo creo que especialmente requieren de una protección. O especialmente. sea, si todos la requerimos, especialmente la requieren. Y al final es eso, ¿no? O sea, lo que dices, no, el tema de la atención accesible, adecuada a las personas indígenas, no puede ser reactiva, no puede ser Correcto. ya que estamos como en el problema, tiene que ser preventiva, va, forzosamente, hasta por el tema de una disponibilidad de traductores, ¿no? O sea, yo no puedo pretender que de una lengua hiperminoritaria, cuando esa mujer en específico llega a la clínica H, va a estar esa persona, ese Sí. traductor En ahí en disponible. ese Entonces, momento, ¿verdad? tiene Claro, que claro, ser claro. Tienes toda la razón. algo como de proactividad del Estado, de anticiparse, digamos, a esa necesidad y tener esa información ya disponible, ¿no? Si en la región, no sé, en X municipio hay mayoría de lengua minoritaria, bueno, entonces específicamente en ese lugar tiene que existir esa disponibilidad, ¿no? Correcto. Oye, y yo sé que no es el argumento de la sentencia, no hizo falta para llegar a la conclusión que vamos a ver ya en el último bloque, pero el hecho de quitar a minorías lingüísticas del ámbito previsto por la norma podría eventualmente llegar a configurar una discriminación también. Sí, al final creo que lo que de fondo dice, bueno, más bien subyace a la lógica de la sentencia, ¿no? Que al final pues es subinclusiva la norma, o sea, la intención de la norma es correcta y es compatible con todo el parámetro constitucional y convencional, que es proteger a estas minorías y que se les dé la información en su lengua. Pues al final la norma no prevía una lengua indígena y lo que hace la reforma que se impugna es prever que se va a dar en maya y que la mayoría de la población en Yucatán hablan la lengua maya. El problema es que cuando hacemos estos listados en donde queremos a priori especificar, en este caso la lengua, corremos justamente el riesgo de dejar fuera a las minorías. Y entonces la lengua acaba siendo subinclusiva porque deja de contemplar a personas que por su objetivo también debería de haber contemplado, ¿no? El objetivo es que las personas tengan acceso en su lengua, pero al poner la especificidad acaba dejando fuera a los grupos minoritarios. O sea que el mensaje aquí, Paula, que estás lanzando, me atrevo a calificarlo así, a quienes están viendo el programa, que si fueran legisladores es, ok, hay que legislar y hay que tener este ánimo de protección y de garantía de derechos, pero hay que hacerlo bien. Definitivamente. No hay que hacerlo así, lo que se te ocurra, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues no es menor el mensaje. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 109 diagonal 2020 y ya lo han escuchado, los temas de salud reproductiva, acceso a la información y todo lo que de ello deriva. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 109 diagonal 2020 y los temas de salud reproductiva. Jorge Calderón, a ver, te planteo esto. En la sentencia hay también una referencia, creo yo, muy interesante a una disposición de la Ley General de Salud. No recuerdo si es el artículo 67, me parece, en fin, en donde ya
sin distinción de lengua, dice, pues tiene que haber una información en español y en lenguas indígenas. Por ser ley general, se aplica al estado de Yucatán. Evidentemente, estoy diciendo una obviedad, pero nada más para resaltarlo. Ahí estaba la respuesta, ¿no? Digamos, ¿con eso hubiéramos tenido para declarar la invalidez de la norma local o no? Pues efectivamente las leyes generales pues tienen ese efecto, ¿no? De regular en manera federal este, disposiciones específicas y que las leyes locales se tienen que acoplar, ¿no? Adaptar a esa legislación. Pero quizás no estaríamos dando este debate más Sobre del todo, contenido sí, sí. de estos derechos. Entonces, la ley general que sí era el artículo 67 es prácticamente igual. Y lo que dice es que se deberá de brindar esta información en lengua español y la lengua indígena o lenguas de la región, ¿no? Ahí ya digamos, me Sin- importa mucho la mención que haces, Ujú. Jorge, porque entonces ya estaríamos salvaguardando la preocupación a la que se refería Paula del carácter subinclusivo de la Ex- norma Yucatán, ¿no? Exactamente. Con eso la libramos? Pues sí, efectivamente, lo que intentó, como decía Paula, lo que intentó hacer el Congreso de Yucatán fue adaptarse a la norma, porque la norma anterior no decía la lengua maya No, ni, no ni español, precisaba. simplemente que se Sí. tenía que dar esta información. Y justamente dijo, bueno, o digamos lo que se desprende del proceso legislativo fue incluir la lengua maya. Entonces decir español y lengua maya, lo cual pues es muy positivo. Sí. Pero precisamente esa se legisló mal en el sentido que terminó siendo subinclusivo por no considerar pues otras lenguas minoritarias. Cabe señalar que ya había un antecedente parecido de Yucatán en este mismo sentido, creo que era la acción inconstitucional 107 diagonal 2017, donde, o sea, era una actitud que también ahí se pone en la sentencia, donde pues Yucatán estaba como considerando estas dos, como la lengua español y lengua maya, como las lenguas de Yucatán. Entonces, también es muy importante que pues se llama la atención, inclusive en los efectos, en los puntos resolutivos, a Yucatán, a que en el futuro, pues legisle de manera tomando en cuenta los criterios de la sentencia, pues que implican saber que hay otras lenguas minoritarias en su estado, ¿no? O sea, te refieres a que podría haber una cierta tendencia, puesto que ya existía un precedente, un poco de ocultar o de minusvalorar, o en todo caso no tener una protección explícita para lenguas diferentes al maya. Eh, Exactamente. eh, Inclusive, como mencionábamos en el informe justificado que otorgó el Congreso pues, a esta Suprema Corte, decían, bueno, la norma se está leyendo mal, le decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no es que está limitando, sino que, o sea, no es una norma de clausus, sino que, bueno, se pueden hacer en otras lenguas. Y lo que contesta la sentencia es decir, no, pues la norma o sea, no se puede hacer una interpretación conforme porque la norma es bastante explícita en mencionar que es español y maya. Entonces, por más que sea una buena intención, pues está terminando ser subinclusiva y pues por lo tanto sí no excluiste estas otras lenguas. Pero además me parece que la interpretación hasta literal, gramatical de la Exacto. norma no permitía llegar a esa conclusión. Exactamente. Entonces ahí vemos como un poco digamos, eso que decías de minusvaluar O, o de o ignorar ignorar o quizás ocultar. bueno, que esta es la lengua mayoritaria, nos sentimos quizás muy orgullosos del maya, que bueno, pero las otras lenguas quedan ahí al margen, ¿no? Y eso es justamente lo que hace una acción de inconstitucionalidad, Sí. eso es lo que los derechos humanos tienen que proteger cuando parezca que todo es muy evidente y que está bien, porque hay pues señalar dónde está el defecto, ¿no? En esa norma. Sin Me duda. parece que cumplió su función. Ahora, ya en la parte conclusiva, Paula, de la sentencia, la Corte llega a una conclusión de invalidez por los argumentos que ya aquí hemos discutido. Y de manera, pues, muy amplia, la sentencia lo va desarrollando en cuanto al parámetro convencional y al parámetro constitucional y convencional. Te planteo y te pregunto el tema de los efectos de esa declaración de invalidez, porque, pues, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, la norma desaparece. La norma es expulsada.
Entonces, en esa lógica de que la norma decía, se tiene que dar la información en español y en maya, pues ahorita esa disposición no la tenemos. ¿Qué queda entonces ahí? O tal vez un llamado al legislativo de Yucatán para hacer una norma que verdaderamente no discrimine, que no sea subinclusiva, o nada. Es decir, bueno, pues la norma Mira, no existe, vámonos. yo creo que en los efectos, creo que la parte que más sí nos dificulta siempre cuando hacemos sentencias, porque al final es un balanceo entre qué resulta de invalidar, qué resulta de una interpretación conforme, qué resulta de suprimir. Entonces, creo que en este caso, y si no mal recuerdo de las discusiones, pues tiene un factor múltiple el por qué se decide suprimir la norma. Entonces, bueno, uno, hay que contemplar que al final no queda un vacío jurídico por lo que tú justamente señalabas, que hay una ley general. Entonces, esté o no en la ley estatal de salud, los estados tienen la obligación, ¿no? Entonces, creo que eso es relevante porque al final, bueno, al menos cuando nosotros en la ponencia tenemos esos análisis de qué hacer, pues sí da un poco de paz. Sí. Ya existe esa obligación constitucional o ya existe esa obligación en ley general y entonces, pues no se quede ese vacío jurídico como para el grupo vulnerable, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Ahora, aquí también la norma creo que no permitía una interpretación conforme, como lo decían ahorita, lo cual hace muy difícil a veces el simplemente suprimir una palabra, ¿no? Hay veces que la gramática de la norma no te lleva, o sea, va a quedar peor, ¿no? Como trunca. Y cuando la eliminemos, pues al final de alguna manera estamos obligando al legislador a que vuelva a legislar y lo haga de manera correcta. Entonces creo que cuando la norma va a quedar peor como pues machacada, pues es mejor a veces llevártela completa y que el legislador lo vuelva a hacer, ¿no? Y el tercer factor es la discusión que se dio en el Pleno en cuanto al derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Si bien hubo una mayoría de 6 ministros que dijeron que no era obligatorio hacer la consulta, sí hubo como un acuerdo de que cuando se volviera a legislar, pues digamos, se le ordenara al legislador a llevar a cabo esa consulta, ¿no? O sea, que pues se contemplara. Entonces, fue algo extraño porque no hay consulta, pero bueno, si lo vuelves a hacer legislador, toma en cuenta esto. Entonces, fue otra de las razones por las que pues se va a la norma y en el nuevo ejercicio, pues el legislador tendrá que contemplar esos otros pueblos indígenas que no contempló. Oye, el tema de la consulta, a ver, no, sé que no es, pero tú lo pusiste, Paula, tú lo pusiste, a ver. Pero ¿se pueden consultar los derechos, Jorge? Digo, todos hemos leído las posiciones de Ronald Dworkin, de Robert Alexi, Luigi Ferraioli, destacadamente, la esfera de lo no negociable, etcétera. Parece que sería, digamos, contrario a toda la teoría jurídica contemporánea, consultar, porque la consulta evidentemente no prejuzga el resultado. En fin, podría ser el resultado que dijera, estoy inventando, ¿eh? La mayoría de integrantes de tal minoría indígena dice que no requiere información en su propia lengua para ejercer derechos sexuales y reproductivos. ¿Es materia de consulta? Bueno, la propuesta del proyecto y digamos de la sentencia fue que no se requería en este caso particular una consulta, que esto derivó, como lo decía Pablo, en un debate de varias sesiones entre los ministros y ministras con argumentos muy, muy ricos y plausibles si es que era aplicable o no. La postura mayoritaria, y que era también la del proyecto, era eh, que justamente esto, por eso se trata de una obligación del Estado, ex oficio. Entonces, es una obligación que inclusive deriva del convenio 169 de la OIT, de todo lo que hemos hablado, del comité, de la Corte Interamericana, de tratados internacionales, del parámetro constitucional, y por ende, digamos, consultar algo que es una obligación, pues parecería que podría ser un contrasentido, porque si por ejemplo, la comunidad dijera no, pues, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, los comités a quienes se les consulta, porque son de acuerdo a sus usos y costumbres, son hombres. Y si ellos dijeran, no, no queremos que las mujeres tengan información sobre salud reproductiva, pues es un contrasentido con esta obligación. Y otro aspecto importante es que no se trata solo de una obligación del Estado dar esta información, sino un derecho de cada una de las mujeres de recibirla. Entonces, si en una comunidad indígena una mujer sí quiere recibir esa información, no porque un grupo mayoritario, digamos, de su comunidad decidiera o no que le den información,
pues ella se va a privar de ese derecho. Que conste que no estamos diciendo que era que les impusieran medidas de salud reproductiva, No, es sino de otorgar información, es información. sí. En las reflexiones se dijeron, es como si en la pandemia se dijera, vamos a dar información sobre las vacunas y no queremos la comunidad que nos den información sobre vacunas, pues es casi una obligación del Estado. Entonces, digamos, esta posición es como muy categórico de que en este tipo de casos específicos, ¿no? Sin prejuzgar otras materias, no aplica. Además, el estándar internacional de consulta que deriva del 169 del OIT, no de la Constitución mexicana, lo que dice es que se consulta cuando haya una medida que afecte directamente, y eso requiere un análisis de si la medida va a afectar o no. No puede ser en automático que cualquier cosa que diga indígenas, pues ya inmediatamente se tiene que consultar sin hacer el análisis convencional de si la medida puede afectar o no. Entonces, por varias razones se estimó, digamos, en la sentencia que no, en este caso no procede. ¿Estás de acuerdo, Paula? ¿O tú que pusiste el tema? Tú lo pusiste. Estoy de acuerdo en parte. En parte. No, creo que el tema de si se pueden consultar los derechos, todos estamos de acuerdo en que no se pueden consultar. Correcto. Creo yo más bien que aquí el problema es que casi todas las políticas públicas que hemos analizado en materia de consulta, al final son una materialización de algún derecho. O sea, es una manera de hacer realidad algún derecho convencional o constitucional. Y que al final lo que consultas es una política pública más general, ¿no? O sea, no estoy consultando si existe este derecho, sino cómo lo voy a implementar. Entonces, creo yo que, por ejemplo, en este caso, ¿de qué hubiera valido la consulta? Pues hasta de ver qué pueblos indígenas hay en la región, ¿no? O sea, que justamente la lengua minoritaria dijera, no es que no basta con maya, porque yo no hablo maya, mi pueblo no habla maya, y entonces, si tú me das la información en maya, no me estás atendiendo. Entonces, creo yo que la consulta a veces se malinterpreta como el que se tiene que palomear algo, ¿no? Primero, no es obligatoria la consulta. La consulta, para lo que sirve, a mi parecer, es para entender las necesidades, obstáculos y ver cómo esas políticas públicas que el Estado está planeando se van a ver en la vida de las personas y les van a afectar, ¿no? Que es algo que cuando no formamos parte de esos grupos, no podemos ni siquiera concebir. Hay consecuencias que va a tener la política pública que no podemos ir más allá. Estoy completamente de acuerdo que si la consulta fuera, ¿no? El ejemplo que puso Jorge, la mayoría masculina dice, no queremos que les den esa información, pues el Estado simplemente tendrá que decir muchas gracias, esto fue lo que dijeron, sin embargo tenemos esta obligación y por lo tanto se va a hacer de esta manera, ¿no? Creo que a mi Pero parecer... eso no dejaría un poco, digamos, cuestionada la figura de la consulta. Pues creo yo que no, creo que al final se malinterpreta que tiene que ser un consentimiento, no es un consentimiento, yo creo que es un diálogo entre el grupo al que quieres beneficiar con una política pública y el Estado, que tiene que tener como esta apertura de entender que llevamos siempre haciendo estas políticas públicas para esas personas y no con esas personas, ¿no? Entonces, creo yo que si lo vemos como un diálogo, pues es justo ese diálogo de ver de qué manera vamos a hacer realidad estos derechos abstractos que están allá afuera, pero sé que es un tema demasiado complicado. O sea, me parece que el derecho a la consulta... Y demasiado importante también. Es un tema, me parece que los planteamientos que han hecho ambos son extraordinariamente atendibles porque, por ejemplo, ahorita escuchándote, también yo dije, a ver, pudiera ser que la obligación del Estado sea en el sentido de organizar y que se desahogue y que se haga bien con todos los requisitos que esta Suprema Corte ha fijado también, por cierto, en materia de consulta, pero no en cuanto a que asumamos que el resultado de la consulta es algo vinculante, sino que simplemente, por ejemplo, a partir de un cierto resultado de la consulta, el Estado tenga una obligación reforzada de motivar una política pública, por ejemplo, o de justificarla en términos mucho más exhaustivos, mucho más puntuales, etcétera, y no simplemente como se hace a veces con un decreto expropiatorio, es que esto es de utilidad pública, pero en unos términos muy generales. Entonces yo creo que por ahí iría también esta cuestión. Sí. Jorge Calderón, Paula Méndez, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted por hacer posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.